Por lo general, una persona introvertida tiene, por lo general, hay sus excepciones, pero por lo general una persona introvertida, cuando habla es certero en lo que dice, porque pensó lo que iba a decir. Uh-huh. Es decir, es posible que necesite una que otra técnica para explicar mejor una que otra situación, pero por lo general lo que dice sí tiene sustancia en sí mismo, a diferencia de un extrovertido que necesita llenar el espacio, tiempo, aire de ruido y no necesariamente me está diciendo cosas de valor. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Popular Talks Podcast. Yo soy Silvia Callado y este es un espacio auspiciado por el Banco Popular Dominicano para mejorar tu vida a través de conversaciones en profundidad sobre temas de bienestar, emprendimiento, tecnología e innovación. En el día de hoy nos acompaña tremendo locutor, más de 28 años de experiencia. Muchos crecimos escuchándolo. Hoy vamos... Perdón, Reina. Es que es una voz conocida, sonora de nuestro país, Reinaldo Infante. Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Yo contentísimo de estar contigo. Hasta que dije esa parte estaba... Bueno, pero éramos pequeños todos. Tú también crecí. Vamos a hacer eso, no realmente de nuevo. Comencé muy joven. Eso. Tú sabes que a mí realmente me pasa. Cuando alguien me dice... Yo que te vi cuando yo era chiquito, pero realmente yo empecé a los 17, no es mentira. Yo también crecí escuchándome. Bueno, pues en el día de hoy estaremos hablando con Reinaldo acerca de un tema que a mí me encanta. Nosotros aquí que tenemos el podcast, hablamos a veces de que no siempre traemos personas sumamente capacitadas en lo que hacen. Pasa que no todo el que es bueno en lo que hace es bueno comunicándolo. Así es. Y no tiene que ver, o sea, puede ser un tremendo profesional, pero puede tener miedo escénico o no logra hilvanar esas ideas para llevar un hilo conductor sobre un tema que los demás no conocen. Entonces, por eso me encanta que en el día de hoy estaremos hablando acerca de tips para profesionales introvertidos. En el caso del introvertido es incluso temperamental. Claro. Es una persona que no quiere, pero tal vez su posición sí requiere que hable. ¿Qué nos cuentas? Mira, este es un tema sumamente interesante, apasionante por varias cosas. Primero, estamos en la época de la comunicación. Más que nunca. Todos estamos comunicando. Cualquier persona tiene en su mano un celular y ¿qué está haciendo? Comunicando. Desde que sube un video, lo que está es comunicando. Cualquiera está haciendo una fotografía, está subiendo un video, está compartiendo algún tipo de información. ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues utilizando las diferentes herramientas de la comunicación, pero en especial, ¿cuál es la que se destaca? En el caso de un podcast, es el audio, es la voz. Claro. En el caso de un video está la imagen, pero la voz, es decir, lo que estoy diciendo, lo que estoy comunicando. Entonces, ahí tenemos diferentes retos ante este mundo que cambió. Cambió totalmente. Tú y yo hablábamos antes de que iniciara. Sí. O sea, que nosotros que venimos de radio abierta, de radio clásica, es toda una experiencia que ahora incluso los podcasts y los programas en vivo tienen su cámara prendida. Claro. Ya todos los medios son audiovisuales gracias a las redes sociales. Entonces, aquí tenemos hay una realidad. Cuando tú elegías trabajar comunicación, bueno, ya tú tenías por lo menos algunas habilidades, habías ido a una escuela de locución, habías pasado por la universidad, periodismo habías estudiado, estudiaste comunicación social, ya tenías una disposición a los medios. Pero cuando tú eres un profesional, tú eres un abogado, tú eres un médico, arquitecto, eres un ingeniero, el tú hablar en un medio de comunicación en el pasado era opcional. Eso era si tú querías, tú no tenías que. Sin embargo, ahora estamos expuestos. ¿Y estamos expuestos de qué forma? Porque hay que vender un proyecto, hay que vender una idea, hay que estar manejando lo que es el branding, lo que es esa marca personal. Y eso hace que todo profesional en este tiempo, lo que antes era considerado una habilidad blanda, se convierte en la verdadera habilidad fuerte en esta época, porque puedes tener la mejor idea, pero si no puedes expresarla, si no puedes comunicarla, bueno, se va a quedar en una gaveta. Claro que sí. Incluso fíjate como nosotros en medios de comunicación antes como que dominábamos la información, pero ya no es así porque
¿qué es Twitter? Sino una red de microblogging. Claro. O sea, todo el mundo es un creador de contenido. Claro no es que creador sí. de contenido solo el que tenga 1 millón de seguidores. Así es. Todo el mundo, una abuelita subiendo fotos del nieto con 10 seguidores, está creando contenido. Claro. O sea, todo el mundo está constantemente en esto de crear contenido. Pero a veces esta habilidad que nos es requerida ahora, como bien decías, no va de acuerdo con nuestro temperamento. Hay personas introvertidas, hay personas extrovertidas. Y quiero que arranquemos un poco con eso. Hablemos sobre la introversión y cómo es percibida. ¿Hay alguna idea equivocada que quisieras desmentir sobre la introversión? Sí, hay muchas cosas interesantes que hablar al respecto. Primero, ¿qué es la introversión? ¿Qué es ser introvertido? La introversión no es más que una característica, si se quiere, de la personalidad. Okay. Cuando tú eres introvertido, significa que tú eres una persona que piensa de lo que dice, es decir, es una persona que sus palabras son de a centavo, es decir, que cuando habla fue algo pensado, fue algo meditado. Eso es una persona introvertida, es alguien que se toma muy en serio la comunicación, que se queda, tú dices algo, escucho, analizo, te respondo. Una persona introvertida, como esa característica de la personalidad, es una persona que, como mide sus palabras, medita, necesita espacios de silencio, de soledad, precisamente para recargar energías. Para recargar. Eso yo vi una vez algo acerca de la gente introvertida, que para ellos el tiempo a solas es tiempo de recargar. Para un extrovertido, la socialización es la recarga. Exactamente. Entonces, estoy definiendo características, es decir, parte de esa personalidad. Pero también una persona introvertida que necesita ese espacio prefiere grupos pequeños, es decir, en vez de irse a una discoteca, prefiere un grupo pequeño en su casa. Por ejemplo, en vez de irse a una playa con una gran cantidad de amigos, prefiere un sendero, es decir, caminar solo o acompañado de otra persona. Es decir, es celoso con su espacio y con su intimidad, porque está en un proceso constante de introspección, de análisis, de conversación. Muy bien, eso es una persona introvertida. ¿Qué ocurre? Que se tiende a confundir una persona introvertida con una persona tímida. Y se parecen, pero no es lo mismo. No, para nada. Una persona tímida es una persona que tiene temor social. Es decir, exactamente, el introvertido, eso es bueno que tú lo destaques, el introvertido no tiene temor social. Para nada. Simplemente tiene preferencia hacia la introspección. Por supuesto. Entonces, ¿puede un introvertido ser buen comunicador? Totalmente. De hecho, por lo general, una persona introvertida tiene, por lo general, hay sus excepciones, pero por lo general una persona introvertida, cuando habla es certero en lo que dice, porque pensó lo que iba a decir. Es decir, es posible que necesite una que otra técnica para explicar mejor una que otra situación, pero por lo general lo que dice sí tiene sustancia en sí mismo, a diferencia de un extrovertido que necesita llenar el espacio, tiempo, aire de ruido. Y no necesariamente me está diciendo cosas de valor. Tú sabes que una vez, con eso que tú dices, viene a mi memoria algo que leí una vez sobre cómo comunica un introvertido y un extrovertido. Tú decías que las palabras son de HL. Es más o menos así, pero no significa, son más asertivos. Por supuesto. Te doy el ejemplo simple. Un extrovertido va a escribir un letrero que diga, aquí se vende pescado. El introvertido pone el letrero y solo pone pescado. Y llega el mensaje que ahí se vende pescado. No hay que poner, aquí se vende pescado fresco. Exactamente. Entonces, cuando comenzamos a ver esos paralelismos, una persona tímida es, y te das cuenta, cuando al hablar le tiembla la voz, le sudan las manos, prefiere no verse expuesto y prefiere no verse expuesto por una razón principal. Teme hacer el ridículo. Y eso es lo que lleva a mucha gente que tiene miedo a una exposición pública. Y a gente talentosa. Por supuesto. Simplemente como teme hacer el ridículo, pues yo me eximo de no exponerme, de no hacer esta presentación, de no ir a esta entrevista, porque tengo en mi cabeza que voy a quedar mal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el tímido se está enfocando en la forma, es decir, en el paquete. Sin embargo, el introvertido se enfoca en el contenido, se enfoca en lo que debe hacer, en la tarea. Cuando yo me enfoco en la forma, estoy pensando que no me afeité bien,
que la camisa está estrujada, que la chaqueta no me queda bien, que aquella persona está bostezando y le dio sueño. Es decir, me estoy enfocando en la forma y todo eso me crea una película que hace que mi temor vaya en aumento. No, y claro, cuando tienes el micrófono enfrente no te sale nada después. Por supuesto, porque lo que te da es ese pánico escénico, claro. Pero lo que tú temes simplemente es hacer el ridículo. Entonces, hay un dicho en inglés que dice, imagine the audience is in their underwear. Imagínate que el público está en paños menores. O sea, imagínate audiencia en ropa interior. Esto se utiliza como una forma de hacer frente a la ansiedad de hablar en público o con personas con las que debemos lucir seguros y confiados. Claro. ¿Se puede aplicar ese dicho en los casos de introversión en el ámbito profesional o eso es más para miedo escénico y timidez? Sí, mira, una persona introvertida no tiene temor en dar su punto de vista. No tiene temor en hablar. Es decir, cuando le hacen una pregunta, habla cuando entiende que debe hablar. Por lo tanto, puede de manera directa decir lo que siente, decir lo que piensa. Eso es un introvertido. Es una persona que, como mide sus palabras, es cauto al hablar. Pero no significa que tiene miedo. No. Sino que no debo extenderme más de lo necesario. ¿Qué ocurre con una persona que es tímida? Necesita crearse una película distinta a la que ya tiene creada. Esa frase que tú mencionas, si la ponemos en la práctica, es para bajar un poco de tensión a aquella persona tímida que tiene ese temor, ese miedo de exponerse. Y cuando tú te imaginas que todo el mundo está en ropa interior, tú lo que estás es bajándole un poquitito a la película que tú te estás haciendo. Pero ¿cuál es la realidad? Que la gente sigue estando ahí. Y aunque esté en ropa interior, en tu mente, está bostezando, está hablando con otra persona. Hoy en día, la atención nuestra a algo, ¿tú sabes a cuánto se ha reducido? ¿A cuánto? Porque con este cerebro de cocaleca, de palomitas, como le llaman ahora, popcorn brain. Mira, nosotros, según estudios, la gente antes le prestaba atención a algo por 7 minutos. Y después de ahí necesita el break. Voy a una conferencia, me siento. ¿Y cómo está ahora con estas redes sociales, este scrolling, este TikTok y todo? Siguen siendo 7, Ajá, pero segundos. Es la mayor cantidad de tiempo que alguien te presta atención. 7 segundos. ¿Por qué crees que los comerciales de YouTube son de 6 segundos? Porque hasta ahí es que voy a poner atención. ¡Wow! Es decir, y te das cuenta, tú vas a una conferencia. Pero entonces el mensaje es, como quiera no le están poniendo atención, o sea, que dale para allá. No, al contrario, al contrario. Cuando estás en una exposición es que debes tener mayor recursos para tener a la gente atendiéndote. Porque el celular se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, te das cuenta si hay en una conferencia, en una reunión, en un grupo familiar, vas a un restaurante, cuenta el tiempo que a la gente le toma sacar el celular y mirar esa pantalla oscura, aunque no haya nada. Lo hacemos es por instinto, como un elemento de distracción. Entonces, cuando tú como conferencista, como profesional, que estás presentando un proyecto, tienes un mayor reto. Claro, la competencia tuya está en las manos de la gente. Por supuesto. Entonces, ahí sí, hablemos un poco de lo que serían las técnicas que pudiéramos utilizar para mantener a la gente interesada. ¿Qué técnicas pudiéramos utilizar? Hay una que a mí me gusta mucho, que es la de 2, 3, 1. Ok, 2, 3, 1. Sí. Explícanos. Es bien sencilla. Si tú vas a hacer una presentación, trata primero de que sea lo más corta posible. Yo creo en las presentaciones cortas. La presentación tuya que sea corta. Eso es lo primero. Luego, como nosotros ya no estamos teniendo esa retentiva porque estamos muy distraídos, entonces enfócate en 3 ideas centrales. ¿Cuáles son las cosas que yo quiero que la gente, con las que la gente se quede? Y esto aplica para una sesión de clase, para una conferencia, para la presentación de un proyecto. No importa. ¿Con qué yo quiero que la gente se quede? Con 3 ideas que la gente se quede. Entonces, primero, presento mi idea número 2. Y esa idea número 2 la presento igual, con 3 ideas centrales de esa idea. Es decir, de este punto yo quiero que tú te quedes con esto y esto. Muy bien. Pero cuando tú estás terminando de hablar de tu idea 2, tú mencionas ligeramente que al final vas a hablar de la idea 1, es decir, de tu tema central, de lo que tú quieres con lo que la gente se quede. Lo mencionas al final de la 2. Luego vas a la idea 3, la tercera en importancia. Lo mencionas, haces referencia a lo que hablaste anteriormente y luego haces referencia que en breve
estaré hablando sobre. Y dejas a la gente ¿en qué? En un estado de atención. Porque lo que yo vine a ver, me lo van a decir al final. Okay. Entonces tú vas creando sin darte cuenta en muy poco tiempo, y eso tú lo puedes aplicar en una conferencia de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos. Es decir, la gente comienza a quedarse en atención. Y luego tú terminas precisamente con tu idea número 1. Como mencioné al principio cuando hablé de esto y luego hablé de esto, vamos ahora a hablar sobre esto, que es el corazón, que es la carne de tu exposición. Y entonces ahí ya comienzas y comentas igual en 3 puntos, en 3 ideas, lo que es el corazón de eso que tienes para entregar. Y luego, para rematar todo esto, tú te quedas con una especie de frase que pueda resumir tu exposición y tu conversación. Okay. Una frase que para la gente sea fácil de atrapar, de forma tal que cuando la gente salga, como lo más importante fue lo último que tú le dijiste, la gente va a retener un poquitito más, por más tiempo, lo que acaba de ver. Y esto aplica cuando tú estás en una presentación de un proyecto, cuando tú estás en una reunión, no importa en el escenario, es tener bien claro qué es lo que quiero decir y de todo esto, qué es lo más importante. Con esto quiero que te quedes. Punto. Y eso se planifica. Ok. Eso se escribe, eso se estructura. Aunque lo memorices, aunque no vayas con el papel. Totalmente. Toda conversación se planifica, se estructura. Porque a esto hay que ponerle algo y es intención. Intencionalidad. Y tú dirás, Rey, pero hay personas que se le da muy natural. Claro que sí. Hay personas que se le da natural, pero hay otros que no se le da natural. Y los nervios te pueden traicionar y cualquier cosa puede pasar. Tú tienes que tener una referencia. Entonces tú estructura lo que tú tienes que decir, pero ponle intención, porque la gente, mientras más directo eres, mientras más asertivo eres, más te toma en cuenta. Muy bien. Quiero que pienses en algún ejemplo de personas súper exitosas que fueron exitosas o lo son, aún siendo introvertidas. Porque yo creo que lo más popular de este talk ha sido que desmintamos que ser introvertido es algo negativo. Claro, o sea, al contrario. Tiene mucha fortaleza. Mira cómo tú hablabas del análisis, de la precisión, de que son asertivos. Sí. O sea, empezamos hablando de tips para introvertidos en presentaciones profesionales y sin embargo nos damos cuenta que pueden ser tremendos presentadores profesionalmente hablando. Bueno, tenemos varios casos de éxito. Podemos mencionar a un Steve Jobs. Por ejemplo. Era una persona introvertida. No era de muchos grupos. Era una persona que amaba el silencio, el recogimiento. Pero cuando hablaba, y él es muy reconocido por sus presentaciones de alto impacto. Sin embargo, en lo personal, era una persona muy introvertida. Warren Buffett. Él prefiere silencio, prefiere la poca gente, su tiempo en lectura. Pero cuando habla, sus palabras tienen peso. Bill Gates hace un retiro todos los años, a principio de año, en una cabaña apartada donde no hay luz, no hay internet, no hay de nada. Señor, y uno de los millonarios más grandes de este mundo. Y él llega a ese lugar con una cantidad de libros impresionantes. A leer. Solamente a leer. Y él se pasa esa semana en total retiro. Él tiene uno de los cerebros más brillantes de este tiempo porque tiene una capacidad de retener más del 90% de lo que lee. Wow. Y eso sí que es una locura. Porque tú lees un libro, tú y yo leemos un libro y se nos fue rápido. ¿Cómo era que se llamaba el personaje? ¿Cuál era la técnica? Y subrayando ahí, a ver si no acordamos. Entonces, pero en esos momentos ¿de qué? De soledad, de quietud, de silencio, tú alimentas el alma. Y eso es necesario en este tiempo. Tiempo donde hay tanto ruido, tanta distracción. Tiempos convulsos. Por supuesto. Pero te puedo mencionar a Zuckerberg, el creador de Facebook. De hecho, la historia que cuenta cómo fue que surgió Facebook es a propósito de este chico aislado, estudiante universitario, sin amigos, está buscando una forma de comenzar a encontrar a sus iguales. ¿Y qué es hoy Facebook? Es decir, son historias, casos hay cantidad, pero son casos de personas que utilizaron esa introspección, ese ejercicio reflexivo como una fortaleza, lejos de que sea una desventaja. Porque, repito, ser introvertido es una cosa, ser tímido es otra cosa. Son mundos totalmente distintos.
Muchísimas gracias, Reinaldo. Qué placer hablar contigo. Y concluimos nuestro episodio precisamente porque creemos en los episodios breves, muy bien, con mucho contenido que la gente pues puede entender. Reitero, lo más popular, al menos para mí, de este talk, con lo que quiero que ustedes se queden, es que ser introvertido no es un minus, es un plus, no es un contra, es un a favor, es un pro y es a lo cual tú le puedes sacar el mejor provecho. Nos escucharemos en un próximo episodio de Popular Talks Podcast. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast.